Muchas gracias. Quiero saludar a todos nuestros telespectadores. Estamos absolutamente en vivo, bajo la lluvia también, haciendo nuestro pensamiento propio el día de hoy, junto a mi director Miguel Andrés Arratia, que está ahí en el máster central. Y el día de hoy, como siempre, con interesantes invitados en materia de salud, con profesionales de la salud. Hoy tenemos una enorme satisfacción de poder contar con Priscila Inostroza, enfermera, académica universitaria de la Universidad Andrés Bello, de la UNAV. Queremos hablar de prevención, queremos hablar de cómo enfrentar también cuando viene la gripe, evidentemente, ya llegó, lo óptimo es cuidarnos, pero sí o sí vivimos en un mundo de contagios también, lavarse las manos, tomar precauciones, en fin, la verdad es que a veces se nos pasa la mano con la misma temperatura, tenemos que salir, cómo evitar los cambios de temperatura. El tema de la ropa, ni hablar, ¿ah? Esto de la primera capa, segunda capa, en fin, nos abrigamos, nos desabrigamos, en fin, hay mucho que conversar con Priscila Inostroza el día de hoy, en vivo, en la señal 23, como señalo de Claro BTR. La segunda parte va a estar el doctor Jean-Pierre Giraudo Orrego conversando también de odontología, conversando de un tema de salud mental. Uf, ese tema nos tiene muy complicados. El psiquiátrico de Concepción hoy día colapsado también. Hay mucho tema que analizar con el doctor Jean-Pierre Giraudo, entre otros temas. Me acompaña, como siempre, el equipo completo, ¿ah? Completo, el doctor Lynch, el doctor Franco Innocenti, el doctor Milton Inostroza, que sumada a la experiencia de los tres, son más de 100 años que se ponen a su disposición cuando aparece un cuadro de enfermedad digestiva. Converse con ellos. Han ganado experiencia en el extranjero, en nuestro país, y cuando analizan su caso lo hacen justamente con la expertise que les da justamente esta experiencia adquirida. El doctor Oscar Lynch, Franco Innocenti y Milton Inostroza, atentos cuando hay que analizar su enfermedad digestiva. Están en calle Janequeo 375 en Concepción. Por suerte se instaló en Concepción Cardiogres, con equipos de última generación, lo más avanzado. Y esto es bien interesante porque llegaron con un convenio FONASA, y si usted es FONASA nivel 1, por ejemplo, un electrocardiograma tiene un valor de 13.740 pesos. Voy más allá. Si usted es FONASA nivel 1, en Cardiogres, un holter de presión arterial, y esto no es tema de edad, si tiene 20 años, 40 años, 60 años, 80, en fin. Bueno, este holter de presión arterial tiene un valor de 12.270 pesos. ¿Dónde está Cardiogres? Muy simple. Frente al Hospital Regional, en calle San Martín, 1459 en Concepción. Y toda la información está en www.cardiogresSPA.cl. Buen dato, ¿verdad? Buen dato. Para compartirlo con los vecinos, amigos, familiares, abuelos, los padres, etc. Bueno, pleno invierno, a propósito de temperatura, en PAPS sabemos que el calor también es bienestar. Nuestros calefactores con sistema ionizador incorporado ayudan a purificar el aire mientras mantienen su hogar cálido y confortable. Ahora PAPS tiene nueva casa matriz. Están ubicados en calle Ongolmo 23 en Concepción. Eso es, Ongolmo 23. Prácticamente a la esquina de Víctor Lamas. Ahí está. Además con un tremendo estacionamiento, ¿eh? Unos modelos de chimeneas que quedan empotrados además ahí en el muro del living, en el muro de su casa, en fin, pero última tecnología. Además, PAPS, les cuento que está hoy día también innovando con microondas, hornos eléctricos y cosas, hervidores, etcétera. Sello de garantía. Están, como señalo, en calle Ongolmo 23 en Concepción. Y toda la información www.paps.cl. Si el auto falla, con estas lluvias, con este tiempo, se nos viene el mundo encima. Bueno, hago un mantenimiento. Automotriz Pochar se pone a su disposición en las Hortensias 3604, Villa San Martín, en Talcahuano. Lo primero es agradecer la participación y el tiempo que nos va a destinar el día de hoy Priscila Inostroza, enfermera académica, como ya he dicho, de la Universidad Andrés Bello, porque nos viene a dar tips de cómo enfrentar estos momentos difíciles cuando llueve, cuando nos enfrentamos a los cambios de temperatura, cuando sale el sol después, estos vientos, en fin. Gracias Priscila por su tiempo, bienvenida a esta conversación. Hola, muchas gracias, buenas tardes a todos. Buenas tardes. ¿Sabe que
comencemos con un tema que es de tema diario, diría yo. ¿Cómo nos vestimos? Porque si nos abrigamos mucho, no es conveniente. Si nos desabrigamos, también vamos a pasarlo mal. ¿Dónde está el término medio, Priscila? Depende de la persona, depende de la persona porque los adultos que no tenemos ninguna patología, algún problema de salud de base, podemos vestirnos un poco más, no tan desabrigados, ¿cierto? Pero sí con capas, que es lo que se recomienda siempre. Sin embargo, las personas mayores, por ejemplo, son personas que tienen una termorregulación ineficaz, es decir, que ellos no puede su organismo termorregular bien la temperatura corporal. Por lo tanto, cuando nosotros, por ejemplo, sentimos un poquito de calor, nosotros adultos, los adultos mayores pueden sentir mucho frío, o sea, perdón, un poco menos calor. Incluso ahora en invierno, si nosotros sentimos un poquitito de frío, ellos sienten mucho frío. Entonces, depende de la persona es cómo debe abrigarse. Las personas mayores, los niños, por lo general se les sugiere que se abriguen por capas, cosa de que cuando se vayan adquiriendo un poquito más de calor, se puedan ir sacando una capita y otra capita de manera más rápida, no tan complejo, ¿ya? Porque los adultos mayores tenemos que pensar que ellos también tienen dificultades muchas veces osteomusculares como para poder retirarse ropa, ¿cierto? Entonces, por capas es la mejor forma. De esa forma, tener una camiseta que sea bien abrigadora, después un polerón, ¿cierto? O un suéter de lana más abrigado con estas tecnologías que existen ahora último y una chaqueta más o menos gruesa también se puede y que nos sirva para la lluvia. Súper importante también cubrir la cabeza, ¿ya? Cubrir la zona de la boca y la nariz, sobre todo en estas fechas, en donde después de estos temporales, ¿cierto? De lluvia y viento, viene la humedad y el viento frío. Por lo tanto, esta zona es súper importante tratar de cubrirla. A veces el uso hasta de una mascarilla nos puede permitir proteger también esa zona. Y los pies también, que son los que muchas veces tenemos bastante frío los piececitos, entonces abrigarse bien con un, un- un calcetín que sea de algodón grueso, que permita que el pie transpire, ¿cierto? Que no quede la humedad retenida, y un zapato grueso que sea ojalá impermeable también, sobre todo en las lluvias que hemos tenido últimamente. Me apuntó, Priscila, a un tips que en algún momento de estas tantas conversaciones que hemos sostenido con selectos invitados, fíjese que tuve la oportunidad de conversar con un hombre que había dedicado su vida, prácticamente más de 30 años, entiendo, al mundo de la pesca. Y un día queríamos hablar de temas legislativos y la verdad es que nos detuvimos largo en un tema que usted hizo mención especial, el gorro de lana o cuidarnos la cabecita. No existe pescador que salga a alta mar sin un gorro de lana. Y eso, por Dios, que hay sabiduría en ese elemento, no menor, sobre todo cuando estamos hablando de invierno, estamos hablando de humedad, estamos hablando de agua, estamos hablando de mantener, y me gustaría profundizar con usted el por qué, digamos, ¿cierto?, en el organismo debemos cuidar también nuestra cabeza, entendiendo que por ahí se escapa gran parte de nuestro calor corpóreo, digamos. No sé, ¿qué nos puede sugerir para ello? Eh, Existe un mito de que la mayor parte del calor corporal se puede perder por la cabeza. En realidad el calor se pierde por cualquier parte del cuerpo que quede descubierta. La cabeza no pierde más calor que otras zonas en proporción a la superficie. Sin embargo, cubrirla sí nos disminuye la probabilidad, ¿cierto?, de perder calor, aumentar la sensación de confort también, sobre todo en personas mayores, en niños pequeños o quienes están permanentemente al aire libre por periodos prolongados, como el pescado que usted mencionaba. Claro. Y lo otro, usted también hizo una mención especial al tema de los pies. Y ahí es un tema, porque si tenemos que saltar de una vereda a otra, cuando hay agua en las avenidas, en las calles, en fin, si nos mojamos los pies, rápidamente tratar, entiendo, ¿cierto?, de
secarnos apenas lleguemos a nuestra oficina, a nuestra casa, en fin, porque, porque no, no es bueno, no es recomendable mantener los pies fríos, entiendo. Sí, los pies son una de las zonas del cuerpo que se enfrían más rápidamente porque están en contacto directo con superficies frías o húmedas, ¿cierto? O aunque no estén en contacto directo, ¿cierto? Están con un zapato que está en contacto con una superficie fría. Ese es el tema. Entonces, mantenerlos secos y abrigados siempre va a ayudar a conservar el calor, a prevenir las lesiones que a veces se pueden ocasionar también producto del frío, sobre todo en personas con algunas enfermedades crónicas como la diabetes. Entonces, tener los pies fríos eh, puede favorecer la pérdida de calor corporal también, ¿ya? Y aumentar un estrés fisiológico en el organismo, por lo que es recomendable siempre llevar calcetines bien secos, no húmedos, y el calzado procurar que también se mantenga seco. Mire, quiero ir ahora a un tema que, porque perfecto, entendemos muy bien que tenemos que cuidarnos, protegernos, abrigarnos, no abrigarnos tanto también, pero hay un tema que me gustaría profundizar con usted en atención a, algún tips en atención a cómo protegemos el sistema inmunológico cuando estamos en pleno invierno. Hay que ocuparse antes de esto, lo podemos hacer hoy día. Usted habla de mitos también respecto a por dónde se arranca ese calor, ¿cierto? Pero por otro lado, esto de tomar vitamina C hoy, bueno, entiendo que debe ayudar, pero si hacemos una secuencia, por ejemplo, en mayo, en junio, empezar a cuidarnos, que sea un proceso, hoy es bueno también señalar cómo protegemos nuestro sistema inmunológico. Bueno, el sistema inmunológico, claro que puede estar influenciado por el déficit de vitaminas. La vitamina C, que es la que usted menciona, es fundamental para el funcionamiento del sistema inmunológico, ¿ya? Pero la verdad es que no existe una evidencia sólida que nos diga que va a prevenir el resfrío o una influenza, ¿ya? Lo más importante siempre va a seguir siendo mantener una alimentación equilibrada durante todo el tiempo, mantener medidas de prevención, pero la medida más importante acá es la vacunación oportuna. Y en ese sentido hay mucho lo que nosotros podemos realizar. Acá, bueno, ustedes saben, ¿cierto?, de que existen campañas de vacunación, la campaña de invierno, en donde se fomenta la vacunación para algunas enfermedades específicas y en ese sentido, en esta fecha, ¿cierto?, lo más prioritario por lo general es la vacuna contra la influenza. Esta vacuna contra la influenza es para determinados grupos etarios, ¿cierto? Población que es más de riesgo. Sin embargo, una buena noticia. A partir del día de hoy, el Ministerio de Salud extendió la campaña de vacunación contra la influenza a toda la población en general. Así que un llamado a la población en general que no se ha vacunado a que acuda a su centro asistencial y se pueda vacunar porque desde hoy esta vacuna es extendible a toda la población, no solamente la población de riesgo. Perfecto, qué buena información. Muchas gracias por ello. Mire, la quiero llevar al tema, usted mencionó los adultos mayores. Los adultos mayores sufren crisis especiales cuando ya son bastante más avanzados en edad, con la neumonía, una neumonitis, digamos, ¿cierto? Que pasa a complicar a muchos adultos mayores. Pero tenemos en el otro extremo, ¿cierto? Ese famoso virus sincicial que complica a los menores. Allí viene el gran tema, ¿cómo nos cuidamos en casa? Aprovechemos toda esa experiencia vivida también en tiempos de pandemia, el tema de la mascarilla, usted mencionó algo ahí, el lavado de manos, ojalá tener alcohol también para proteger, porque en estos momentos de crisis yo creo que es bueno también tomar estas precauciones, Priscila y Nostroza. Y usted mencionó un virus súper importante, que es el virus incisional. Este virus incisional es uno de los que causa muchas enfermedades respiratorias del tipo neumonías, bronquiolitis en lactantes, pero puede afectar a cualquier edad. Lo que pasa es que los cuadros más graves se presentan en los recién nacidos, los lactantes y también incluso las personas mayores o con enfermedades crónicas.
Ahora, si nos ponemos a pensar cómo poder prevenir todas estas enfermedades, bueno, la primera medida, como ya les dije, ojalá la vacunación oportuna, eh, considerando por lo menos unas 2 semanas de anticipación. Por eso que las campañas de vacunación siempre comienzan antes de que llegue la temporada invernal o de circulación de mayores virus respiratorios, porque para que la vacuna haga efecto, deben pasar por lo menos entre 14 a 21 días desde que me vacuné para que empiece a tener su efecto. Ahora, ¿cómo poder protegernos de otra manera? Sin, además, ¿cierto? De la vacuna, ¿cómo podemos ayudar a esta vacuna a protegernos? Bueno, primero que nada es mantener medidas de prevención personal, ¿cierto? Abrigarnos bien, ya estuvimos hablando de no utilizar ojalá ropa húmeda, ¿cierto? Y si está mojada, cambiarnos rápidamente porque la humedad facilita la pérdida del calor corporal, ¿ya? Y esto debilita nuestro sistema inmunitario. Por otro lado, es importante de no concurrir a lugares donde hay muchas personas, ¿ya? Sobre todo personas que tienen algún problema de salud, como enfermedades crónicas o los lactantes. Es bastante penoso cuando vemos, por ejemplo, en el mall, en pleno invierno, circular a personas con recién nacidos prácticamente, de 7 días, 10 días. No es recomendable para nada llevar niños a lugares en donde son tan concurridos, en donde puede haber muchos virus circulando, ¿ya? Recordar que no siempre una persona que está portando un virus y que puede contagiar está con síntomas. Entonces, es importante mantener alejado, resguardar principalmente a nuestras personas más queridas, ¿cierto? Y que son de riesgo frente a estas enfermedades. Lo otro también es importante si estamos en contacto, ya tenemos que lamentablemente estar en contacto con alguien que está enfermo, por ejemplo, en nuestra casa, si hay alguien que ya está enfermo, sugerir mantener el uso de la mascarilla, incluso en los lugares de trabajo o también en los colegios. ¿Ya? Lugares muy concurridos en donde sí o sí vayamos a tener que estar y que podemos entrar en contacto con personas que están infectadas o enfermas, ¿cierto? Usar nuestra mascarilla para poder protegernos. También la hidratación es súper importante, consumir líquido, alimentarnos bien y estar en un lugar en donde esté permanentemente ventilado. ¿Ya? Las enfermedades respiratorias por lo general se contagian a través de los virus que expelemos, ¿cierto? Y que quedan suspendidos en el aire. Estos virus quedan suspendidos en el aire, pero si hacemos una ventilación adecuada y efectiva de los lugares cerrados, estos virus pueden entonces salir del lugar y mejoramos entonces el ambiente. Ahora, ¿cómo podemos hacer esa ventilación que sea efectiva? La verdad es que yo siempre les digo a las personas con las que me encuentro, como en mi rol de docente de la Universidad Andrés Bello, a veces nos dirigimos con estudiantes a comunidades, ¿cierto?, para hacer prevención de este tipo de enfermedades y que les decimos, mire, usted cuando se levante, si va a preparar el desayuno, mientras vaya a preparar el desayuno, ventile su comedor 10 minutos, 15 minutos mientras prepara el desayuno. Entonces, una vez que lo tenga preparado, va a alimentarse al comedor, ¿cierto? Y ahí ya cierra las ventanas y el comedor ya está ventilado. Mientras tanto, siguen ventilando las piezas, ¿cierto? Los dormitorios, la cocina, y así, mientras se ventilan esos lugares, usted no está ahí, no está a lo mejor recibiendo el viento. ¿Ya? La forma más efectiva de ventilar los lugares es la ventilación cruzada, es decir, que yo puedo abrir ojalá la ventana y una ventana que esté también al frente o una puerta que esté al frente. De esa forma puede circular un poco de mejor forma el aire viciado y salir al exterior. ¿Ya? Esas serían como recomendaciones para poder ventilar las casas. Mira, escuchándola atentamente, se presenta siempre una tremenda duda, ¿cierto? ¿Cómo distingo la gripe, ¿cierto? Del resfriado, aunque parecieran ser casi lo mismo, pero... Y después viene lo otro, el catarro también que se incorpora. ¿Cómo separo, cómo descubro, por ejemplo, que no es una neumonía, solo a modo de ejemplo?
¿Cómo hago estas separaciones? Sí, miren, para contextualizar un poquito ahí, importante recordar de que las enfermedades respiratorias pueden ser causadas por distintos virus. Nosotros, de acuerdo a la información que nos entregó la CDEMI esta semana, los tres virus respiratorios que están prevaleciendo en nuestra región son el rinovirus, la influenza A y la influenza B. Y también el COVID está circulando ampliamente. Ahora, el rinovirus es aquel que causa el resfrío común, ¿ya? Sin embargo, la influenza A y la influenza B es la que genera por lo general las gripes estacionales, ¿ya? Que pueden ser mucho más graves. El resfrío común, que es el ocasionado generalmente por el rinovirus, es un... ¿Cómo lo podemos detectar? Puede generar fiebre, pero no es muy frecuente en adultos, sino que es más común en niños, ¿ya? O en personas con el sistema inmunitario un poco más débil o en personas mayores. Habitualmente no es grave, es un resfrío común, ¿ya? Aquí puede tener a lo mejor catarro, ¿cierto? Como se le llama, congestión nasal, ¿ya? Que es el síntoma mucho más predominante. Y como les dije, no es de tanta gravedad, sino que se va a ir pasando con el tiempo y además el inicio no es brusco, sino que es como lento, como que de repente estoy con un poco de congestión nasal, al día siguiente aumento más y así va como gradual. En cambio, las influencias pueden provocar cuadros mucho más graves, ¿ya? Incluso epidemias, ¿ya? En la influenza, que es el virus que está circulando bastante, nosotros podemos empezar a tener un inicio más brusco, podemos llegar a tener temperaturas muy elevadas, fiebres que pueden llegar a alcanzar los 40 grados Celsius. Y además puede generar otros síntomas como por ejemplo la cefalea o el dolor de cabeza y dolores musculares muy intensos. Entonces ahí es donde podemos hacer una diferenciación un poco entre los virus que a lo mejor nos están afectando. Obviamente que todo esto va por confirmación diagnóstica de parte del médico también, ¿ya? Pero lo importante a tener en cuenta es que el rinovirus por lo general ocasiona resfríos comunes que pueden con algunas medidas, ¿cierto?, irse sanando, ¿cierto?, la persona de a poco. En cambio, la influenza es más compleja, puede generar entonces cuadros graves, epidemias, hospitalización, agravamiento de enfermedades concomitantes, ¿cierto?, enfermedades crónicas e incluso poner en riesgo la vida de las personas. Sí. ¿Sabe que le quiero hacer una pregunta? Estamos en el 2026, tuvimos toda esta pandemia el año 2019, 2020, para poner ahí como un rango de fecha. Eh, ¿Esa vacuna ya se venció en nuestro organismo o dejó inmune a muchos? ¿O siempre es necesario reforzar? Porque después de lo que escucho, que también está ahí una parte de las enfermedades vitis que usted menciona, ¿cierto? Y está también la influenza A y la influenza B, pero también algo anda por ahí de COVID. Entonces, la pregunta es, ¿algo queda en nuestro organismo de esa vacuna reconocida por esta maravillosa máquina que es el organismo nuestro del año 2019, 2020, o ya derechamente no tenemos nada? Bueno, la recomendación siempre es vacunarse una vez al año. Porque nuestro organismo queda con esta inmunidad de memoria, en donde quedan los anticuerpos, ¿cierto?, en nuestro organismo, pero a medida que va pasando el tiempo, se van perdiendo, ¿ya? Entonces puede ser que hay personas que todavía les quede un poco, ¿cierto?, de memoria contra el COVID y por eso que no se enferman gravemente. Ahora, la vacuna contra el COVID también está dentro del calendario de campaña de invierno, esta campaña de inmunización, pero está solamente para grupos de mayor riesgo. La influenza, la vacuna contra la influenza que les mencionaba yo, es la que ahora se abrió a la comunidad en general.
Me van quedando 2 preciosos minutos para que usted nos haga un redondeo también de las Como pasa de recomendaciones, rápido el justamente. tiempo. Es impresionante. Para justamente dar tips en atención a cómo enfrentar estas lluvias, estos vientos. Van a seguir las lluvias, fíjese usted, hasta, entiendo, el 5 o 6 de agosto, y tan fuertes como las hemos sentido hoy día. Por lo tanto, después viene un periodo bastante complicado, también histórico, que es la primavera, y que llega con sus alergias, llega con el polen, y llega con toda esta secuencia. Por lo tanto, salimos de una y vamos a entrar a otra. Entonces, ¿cómo enfrentamos este momento difícil? No es fácil. Hay muchas personas que sí o sí tienen que salir al exterior por sus trabajos, por diferentes motivos. Entreguémosles algunas sugerencias de cómo velar por su salud y la de la familia también. Y el entorno, diría yo, ¿ah? Por eso hacía mención, perdón, y le voy inmediatamente con usted, a tomar esos tips de la pandemia. El lavado de manos, el tema del alcohol, la mascarilla, no tocarnos el rostro, por ejemplo. Hay muchos temas que debiéramos reeditar, diría yo, Priscila. Sí, o sea, de la pandemia debiéramos de mantener algunas medidas de precaución que son fundamentales, ¿cierto? Y que siempre van a ser permanentes, o sea, siempre debiéramos de tenerlas presentes. Si vamos a salir, por ejemplo, al transporte público, en donde no sabemos quién está al lado nuestro, ¿cierto? O estamos tocando distintas cosas que pueden estar contaminadas, ideal entonces usar nuestra mascarilla para que nos protejamos. Usar mascarilla, ojalá en los medios de transporte, en los lugares donde vamos a estar expuestos a mayores personas, ¿cierto? El lavado de manos es esencial. El lavado de manos a nivel mundial es la medida más importante y más efectiva para prevenir enfermedades infecciosas, ¿ya? Porque no sabemos, por ejemplo, si vamos en la micro, ¿ya? Si tocamos el pasamanos, ¿cierto? ¿Quién lo tocó? A lo mejor alguien tosió, estornudó ahí cerca y quedaron gotitas, ¿cierto? Contaminadas con estos virus. Entonces, el lavado de manos es esencial. Pero lamentablemente cuando vamos en la calle no tenemos donde lavarnos las manos muy a la mano, ¿cierto? Entonces, portar ojalá una botellita pequeña de alcohol gel como lo hacíamos antes durante la pandemia es una buena medida, hasta que yo llego a un lugar en donde sí me puedo lavar las manos de manera efectiva, ¿cierto? Con agua y con jabón. Mantenernos abrigados, como habíamos conversado, ¿cierto? A medida que lleguemos al lugar de destino, ojalá quitarnos aquella ropa que se mojó debido a la lluvia también es súper importante. Y si nosotros estamos enfermos, bueno, tratar de cuidar y proteger a nuestros seres queridos. Lo otro que también habíamos conversado, el tema de los ambientes húmedos, ¿cierto? Es súper importante que en las casas hagamos esta ventilación porque el ambiente húmedo además puede favorecer la proliferación de otros microorganismos, no solamente el virus, sino que también bacterias y hongos. Y los hongos van muy de la mano con enfermedades o el agravamiento, ¿cierto? La complicación de enfermedades como las EPOC, que son enfermedades pulmonares crónicas en las personas adultas, sobre todo, las personas con asma y las personas que tienen algún tipo de alergia donde se pueden generar enfermedades, otro tipo de enfermedades, como por ejemplo una hipersensibilidad, una alveolitis alérgica, una rinosinusitis o una sinusitis causada por hongos. Priscila, solo quizás como último tips, digamos, porque nos alcanza el tiempo, quedarnos en camita, hacer un día de cama, hacer en la medida que se pueda 2 días de cama, ¿cierto? Ayuda. A ver, ayuda a mantenernos calentitos, a descansar, a confortar, a estar confortables, ¿cierto? De repente es rico, ¿cierto? Pero más que nada nos ayuda para mantener, para no perder el calor corporal que pueda disminuir nuestro sistema inmunitario. Ahora, si nos quedamos acostados en un lugar en donde no estamos haciendo una ventilación efectiva de ese dormitorio, y estuvimos a lo mejor en compañía de alguien que sí tenía alguna infección, entonces no creo que sea muy saludable, ¿cierto? Estar en un lugar en donde no hay ventilación, y sobre todo si hay humedad en el ambiente. Así que no es que sea una medida directa, de prevención directa contra las enfermedades infecciosas o respiratorias en esta época.
Gracias. Yo le quiero agradecer su tiempo, Priscila Inostroza, en su calidad de enfermera académica de la Universidad Andrés Bello, quien nos ha dado estos tips en un momento, en el mejor momento, diría yo, porque estamos en el pic absoluto de cuidarnos, de tomar estas precauciones, de retomar también todo lo que aprendimos durante la pandemia para seguir cuidándonos todos, ¿ah? Porque esto es transversal. Es prácticamente un acto solidario también el tema del lavado de manos, el lavado, ¿cierto?, de no tocarse el rostro, llevar ese poquito de alcohol, en fin, y así no, digamos, contagiamos a otros. Así es que muchas gracias por sus tips que nos ha entregado el día de hoy Priscila Inostroza. La liberamos, nosotros tenemos que continuar la segunda parte de este programa, agradecidos de su presencia, Priscila. Que esté bien. Muchas gracias a ustedes y a cuidarse. Exacto, muchas gracias. La liberamos. Nosotros seguimos haciendo nuestro programa. Quiero saludar también a nuestros patrocinadores, como siempre. Nos acompaña Automotriz Pochar en las Hortensias 3604 Villa San Martín en Talcahuano. Su automóvil, llévelo con confianza. Automotriz Pochar lo espera. Además es un servicio espectacular con cámara de pintado, horno de pintado. Y hoy, imagínense, un periodo de lluvia, mal tiempo, sin auto, se nos viene el mundo encima. Bueno, Automotriz Pochar se pone a su disposición. En PAPS sabemos que el calor también es bienestar. Nuestros calefactores con sistema ionizador incorporado ayudan a purificar el aire mientras mantienen su hogar cálido y confortable. Porque, ¿cómo cuidar a la familia, cierto? Con calor pico, para que no esté helado, es simplemente con un calefactor PAPS. Ahora, nueva casa matriz, están en un Golmo 23 en Concepción. Y además toda la información está en www.paps.cl. Sumada a la experiencia del doctor Oscar Lynch, sumada a la experiencia del doctor Franco Innocenti, sumada a la experiencia del doctor Milton Inostroza, superan los 100 años de experiencia para analizar, para discutir, para encontrar la solución a su problema de enfermedad digestiva. Converse con ellos en calle Janequeo 375 en Concepción. Bueno, en Concepción, en la provincia de Concepción, en la región del Biobío, la suerte es tener a CardioVes, que llegó y se instaló con equipos de última generación que permiten exactitud y además pronta entrega en los exámenes, por ejemplo, de un electrocardiograma, de un holter de presión arterial, de un ecocardiograma. Bueno, le esperan en calle San Martín, 1459. Toda la información está en www.cardiogresSPA.cl. Le doy un fuerte abrazo al doctor Jean-Pierre Giraudo Orrego. Qué buen apellido, ¿eh? Qué buen apellido. Oiga, bienvenido, Doc. Siempre es un gusto tenerlo para conversar de diferentes temas. Bienvenido, estimado. Amigos, muy buenas tardes. Qué gusto poder nuevamente estar con ustedes en esta tarde de lluvia y de viento. Y un fuerte abrazo a aquellas personas que están con damnificados y espero puedan solucionar sus problemas. Y para aquellos que no les ha pasado nada, seamos agradecidos. Qué bueno es poder disfrutar de la lluvia sin que se vuele nuestro techo y que podamos estar bajo el abrigo y la calefacción linda en nuestra casa. Así que también recuerden que uno debe todos los días levantarse con agradecimiento por la vida, por lo que tiene y por lo que tiene que hacer. Y tal cual. ¿Sabe? Quedé sorprendido después de la conversación con la académica, ¿cierto? Priscila Inostroza, porque nos dijo que información oficial, ¿ah?, del Servicio de Salud acá en la región del Biobío, rinovirus, ¿ya? Número uno. Tema número dos, influenza A, influenza B, pero dijo que además anda un brote de COVID dando vuelta. Hay que tener cuidado, ¿ah? Claro, porque los cuatro patologías que nombraste, ¿qué son? Son patologías virales. Es decir, no son bacterianas, son virales. Y los virus tienen una vida, tienen un estilo y una forma de presentarse en la biología humana diferente a lo de las bacterias. Un virus puede, podríamos decir, estar atenuado y de tal manera dormido y no aparecer. Y cuando aparecen las condiciones necesarias, comienza a desarrollarse nuevamente. Los virus, ¿qué es lo que hacen? Van a utilizar la maquinaria de reproducción que tenemos nosotros en nuestras células, pero ellos tienen su información genética. Entonces, cuando ustedes ven que
hay un tipo de virus que no está presente en el medio, es porque se ha vacunado a las personas, porque nos han dado las condiciones. Pero apenas se dan las condiciones, estos virus que están atenuados, dormidos en el ambiente, van a reaparecer. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? En esta estación, en invierno, en otoño, donde hay cambios bruscos de temperatura, tomar las precauciones pertinentes para no contagiarnos. Y ahora, una cosa importante. Qué importante es la vacunación. Cuando usted se está vacunando, no le están inoculando un veneno, no le están haciendo modificación genética a su organismo, no. Lo que están haciendo es inyectándole a usted información para que su organismo genere, fabrique defensas, cosa que cuando usted tome contacto con el virus, con la influenza, con el COVID, con el rinovirus, ¿qué va a pasar? En ese momento su organismo ya tiene las defensas preparadas, ya tiene un grupito preparado para defenderlo en los primeros momentos. Por lo tanto, eso hace que la sintomatología sea menor. Dos, la, el desarrollo viral en su organismo sea menor. Tres, las complicaciones que puede tener esta enfermedad en su cuerpo sean mucho menores. Y por lo tanto, alejarlo de la posibilidad de morir producto de una de estas enfermedades. Por lo tanto, los invito a vacunarse. Infórmese, por supuesto, infórmese qué vacuna es y contra qué cosa lo protege. Y decirles que hay vacunas, basta con que lo inyecten una sola vez en la vida y usted va a tener una inmunidad para siempre. Pero hay otras que hay que ir repitiéndolas cada 2 años, cada 1 año, cada 4 años. ¿Por qué? Porque esta inmunidad con el tiempo se va perdiendo. Es decir, esta memoria que guardó su organismo en su sistema inmunológico, con los años se va perdiendo y por lo tanto hay que refrescarla y es por eso que hay que repetirse la vacunación en relación a algunos virus. Y también decirle que hay virus contra los cuales todavía no tenemos vacuna. Por ejemplo, el virus del herpes. Mira, qué interesante. ¿Y cómo distingue un tema bacterial también, ya que usted habla de virus, 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 y cuál es un tema bacteriano? Es muy importante, amigos, hacer la diferencia entre una infección viral y una infección bacteriana. ¿Y por qué es tan importante? Porque como tienen sistemas de desarrollo de vida diferentes, los tratamientos son completamente diferentes. Los antibióticos están indicados para las bacterias y los virus están indicados, los antivirales son medicamentos que van a actuar sobre los virus, pero que no tienen acción sobre las bacterias. Y los antibióticos no tienen, y esto escúchelo bien, no tienen acción sobre los virus. Entonces, decirles lo siguiente. Muchas veces las infecciones virales basta con que su organismo se defienda, es decir, el sistema inmunológico actúe y haga una defensa contra esta enfermedad. En otros casos necesita usted tomar antivirales. Por ejemplo, hablemos de la infección por VIH, que es una infección viral. Necesita usted, si se ha contaminado con el virus, tomar antivirales. ¿Para qué? Para evitar el desarrollo de la enfermedad, el SIDA. En otros casos, como por ejemplo el herpes, que es una infección viral, usted necesita una crema y medicamentos antivirales orales que son específicos para tratar este virus. Pero en el caso de las bacterias, usted va a necesitar tomar antibióticos y no cualquier antibiótico, porque hay bacterias que son sensibles a una familia de antibióticos y otras bacterias que son sensibles a antibióticos diferentes. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que hay bacterias que viven en ausencia de oxígeno o con poquito oxígeno? Y necesitan, por lo tanto, un antibiótico específico que es para anaerobios. En cambio, hay otras bacterias que viven con alto oxígeno y necesitan un antibiótico diferente. Ahora bien, ¿cómo saber si usted tiene una infección viral o una infección bacteriana? Primero, hay ciertos síntomas que nosotros podemos identificar según el área que a usted le está afectando, y principalmente en la zona respiratoria. Hablemos de la virosis y de las infecciones respiratorias. En el caso de las infecciones virales de carácter respiratorio, las secreciones nasales y bucales generalmente son de color transparente o blancas. En cambio, cuando la infección respiratoria es por causa bacteriana,
ahí las secreciones cambian de color y son de color verde amarillenta. Y no solo en la mañana, sino que están presentes durante el día. Cada vez que usted se suena la nariz, le sale una secreción amarilla, verdosa o verde oscura, o elimina las secreciones bronquiales y tienen ese color durante el día. Estamos lo más probable frente a una infección de carácter bacteriano. Ahora bien, nosotros tenemos exámenes que nos permiten determinar si la infección es bacteriana y además saber qué bacteria es. Y es por eso que nosotros usamos un sistema que se llama antibiograma. Un antibiograma, un cultivo se hace y después de la muestra, por ejemplo, una muestra de orina, una muestra de sangre, una muestra de secreción respiratoria, la llevamos a un cultivo y después les hacemos un antibiograma para saber qué antibiótico es el que le afecta. Pero esta máquina maravillosa, como usted siempre lo ha descrito, estimado Jean-Pierre Giraudo, está también con la oportunidad de tener ahí un sensor, hoy día en estos tiempos modernos. Y ese sensor entiendo que son las amígdalas, que cumplen una función también bien interesante. Y durante algún tiempo la ciencia médica tomó la decisión muchas veces de recomendar, sugerir, estipar esas amígdalas, ¿cierto? Pero yo entiendo, usted lo va a explicar de mejor manera, cuál es la función que cumplen cuando alguien está complicado. Y lo quiero ligar con también los ganglios inflamados. Estos también van advirtiendo, ¿cierto? Entiendo, una reacción al sistema inmunológico para combatir ya sean enfermedades virales o bacteriales. Ahí hay dos elementos. Uno que son, ¿cierto?, las amígdalas y está el otro que son los ganglios. Así es. Bueno, ¿qué pasa? Miren, en nuestro organismo nosotros tenemos un sistema inmunológico y este sistema inmunológico está distribuido a través de nuestro organismo en diferentes grupos, diferentes tipos y diferentes localizaciones. Los ganglios linfáticos, escuche bien, los ganglios linfáticos son centros de defensa, centros donde se producen células de defensa que van a actuar en caso de algún agente extraño. Por ejemplo, una infección bacteriana, una infección viral, incluso ante una neoplasia. Reaccionan ante un cáncer, también reaccionan. Ante un cuerpo extraño, también reaccionan. Ahora, y a nivel de la zona bucal, faringe hacia atrás, hay unas estructuras que son de tejido también linfático, es decir, de tejido de defensa, que son las amígdalas, que para algunos le llaman las enemígdalas. ¿Por qué? Porque siempre se están inflamando, siempre le están doliendo y molestando. Ahora, ¿por qué las amígdalas se inflaman? ¿Y por qué le cambian, le cuesta respirar, le duele al tragar a usted? Porque reaccionan ante una patología o un cuerpo extraño, una bacteria o un virus. Entonces, ¿qué son las amígdalas? Es tejido de defensa para usted. ¿Y cuál es su función? Filtrar, estar atenta a los cuerpos extraños, ya sean bacterias, virus o otros agentes que sean patógenos o que vayan a destruir el equilibrio de su vida. Ahora bien, en algunos casos las amígdalas se hipertrofian, es decir, crecen demasiado. Y al crecer demasiado comienzan a molestar y a doler al tragar. Pero también generan unos espacios, unas cavernas, y en esas cavernas se comienzan a desarrollar bacterias. Y el organismo se defiende y por lo tanto las amígdalas se mantienen inflamadas. En los niños, principalmente antes de los 7 años, generalmente las amígdalas generalmente están inflamadas y molestan mucho. Y aunque tenga este tejido adenoideo grande, hipertrófico y moleste, generalmente no se operan, no las eliminamos, sino que las dejan ahí y las tratamos con medicamentos. Ahora, después de los 7 años, 7, 8 años, comienza a haber una remodelación y comienzan a achicarse y no molestar tanto y a veces no ser necesario hacer una cirugía. Pero en algunos casos tenemos que ir a eliminar este tejido adenoideo, tenemos que ir a eliminar los adenoides que están en la vía respiratoria y también las amígdalas. Y ahí, ¿qué hacen? Hay una cirugía que lo permite eliminar. Y eso lo deja usted en una situación de menoscabo desde el punto de vista de la defensa, no necesariamente. ¿Por qué? Porque hay otros mecanismos compensatorios. Es decir, su organismo va a responder para defenderse igual ante los agentes agresores
y compensar la pérdida. Pero es necesario a veces eliminar las amígdalas y principalmente si usted, no sabe, es una persona adulta y hace 2 o 3 amigdalitis pultáceas, es decir, con secreción purulenta, con esos puntitos blancos en la amígdala, más de 3 al año, es necesario operarla. ¿Por qué? Porque su organismo se va a defender y va a producir unos anticuerpos. Y estos se van a confundir, y esto ya es una cosa probada, al ir a defenderlos se van a confundir y van a ir a alojarse a nivel de las válvulas cardíacas, en el corazón. Y van a producir una cosa que se llama endocarditis bacteriana subaguda, es decir, una destrucción de sus válvulas cardíacas que van a comenzar a funcionar mal y va a terminar usted después en una cirugía que se llama un recambio valvular. ¿Y esto por qué? Por unas amígdalas hipertróficas que se infectaban mucho y que estimularon el sistema inmunológico y el sistema inmunológico produjo estos anticuerpos. Estos anticuerpos lo defendieron, pero se confundieron y fueron a destruir también las válvulas cardíacas. Así que poner cuidado con las amigdalitis. Es necesario, si usted se le inflama las amígdalas, si usted se mira al espejo y ve que tiene puntitos blancos, es necesario tratarla para evitar otras patologías de mayor cuantía. Y el tiempo que tiene que permanecer un ganglio, por ejemplo, inflamado, producto de virus, bacterias, ¿hay un tiempo en que uno ya debiera, por ejemplo, preocuparse? Así es, los ganglios van a responder ante un agente. Por ejemplo, si usted está con una infección respiratoria, lo más probable es que aparezcan ganglios inflamados en el cuello. La normalidad es que la mayoría de los ganglios no se palpen. Nosotros buscamos en el cuello, en las axilas, en la ingle, estos ganglios y no los palpamos. Pero cuando hay un agente agresor, una infección viral, bacteriana o alguna otra patología, y el ganglio va a reaccionar, aumenta de volumen. Y en ese momento se hace palpable. Y es por eso que usted a veces cuando está resfriado, dolor corporal y le duelen las axilas, o tiene dolor inguinal, o tiene dolor al mover el cuello, y usted se palpa la axila, se palpa el cuello y se palpa unas pelotitas. ¿Qué son? Son los ganglios. Ahora, ¿cuánto tiempo puede durar este ganglio inflamado? No debe durar más de 1 o 2 semanas después que pasó la patología. En algunos casos, algunos ganglios quedan inflamados, quedan gorditos y palpables. En ese caso, ¿nosotros qué hacemos? Los controlamos. Es decir, los observamos, los vamos palpando y los vamos haciendo un seguimiento. Y con el tiempo algunos desaparecen. Y aquellos ganglios que no desaparecen, ¿qué hacemos? Los retiramos y los estudiamos al microscopio para descartar que no sea otra enfermedad. Oiga, doctor, súper agradecido por toda la información que nos ha entregado. Quiero llevarlo a dos temas, a ver si nos alcanza el tiempo el día de hoy. Sí, nos quedan muchos minutos todavía. Hay un tema que le quiero conversar respecto a las personas en situación de calle, a las personas de situación de crisis en materia mental, que de hecho, digamos, el hospital regional las deriva para que se vayan finalmente a un centro derivado que está ubicado ahí en Leonor Mascayano, psiquiátrico, y que tengo la información hoy día oficial que está superado en un 20 y 30%, superado en un 20 y 30% producto de, no hay camas, no hay camas y además están muy colapsados, el tema de la salud mental. Y todas estas personas que usted ve y todos deambulando en un periodo tan difícil como el que estamos viviendo, invernal, lluvia, frío, viento, también se enferman, orinan, defecan, escupen en su sector, que es la calle. Por suerte, las autoridades comunales han tomado en algunos mínimos sectores limpiar, digamos, con aditivos, ¿cierto? Las calles de Concepción, pero evidentemente también es un riesgo. ¿Qué tema es este tan violento y tan fuerte en materia de salud mental al extremo que el Hospital Psiquiátrico de Concepción está hoy día colapsado, colapsado? Y esto va ocurriendo en diferentes regiones del país en donde los psiquiátricos prácticamente no están dando abasto, estimado Jean-Pierre Giraudo. Y la gente, no hay capacidad para tenerla en los psiquiátricos, intentar una potencial recuperación y están en la calle hoy día. Escucho, Doc. Y es lamentable porque piensen ustedes, esa persona que está en la calle
es un ser humano igual que usted. También tuvo vida intrauterina por 9 meses, luego se amamantó, aprendió a caminar, probablemente recibió algo de escolaridad, luego creció y en ese desarrollo, a lo mejor para aquellos que tienen patologías psiquiátricas, se desarrolló una patología psiquiátrica que no recibió tratamiento a tiempo y que hoy lo tiene en la calle, uno por su patología psiquiátrica y probablemente también por la adicción a algunas drogas que durante su vida los utilizó para suplir sus falencias, su carencia, la falta de red de apoyo. Entonces, ahora analicemos desde el punto de vista práctico. Es verdad, si ellos se enferman, como se enferman ustedes, se transforman en agentes de contaminación. Eso es una realidad. Entonces, nosotros tenemos que, por lo tanto, si no queremos enfermarnos, tenemos que tener cuidado con el contagio, usar barreras. Si usted los quiere ayudar, use barreras, use guantes, use mascarilla. Ahora, en relación a la patología psiquiátrica, para los que nos ven, quiero decirles que la enfermedad psiquiátrica tiene un componente, sí o sí, tiene un componente predisponente de carácter genético. Esas patologías psiquiátricas que son largas en el tiempo. Es decir, algo hay en ese organismo que no está funcionando bien en relación a sus neurotransmisores, a esas sustancias químicas que uno tiene para expresar emociones y controlar la conducta. Porque, y esto piénselo muy bien, todas nuestras emociones, todo lo que tiene que ver con la conducta, con la impulsividad, con el ser cauteloso, el carácter que usted tiene, está mediado por sustancias químicas. Son sustancias químicas que estimulan el sistema nervioso, ya sea autónomo, central, las partes del cerebro. Y estas sustancias químicas son mediadores que lo que hacen es que se expresen las emociones, la conducta y usted tenga control, o sea, impulsivo o no. Y es por eso que existen los medicamentos. Los medicamentos psiquiátricos, ¿qué es lo que van a hacer? Van a suplir esa ausencia de algunas sustancias químicas que usted tiene. O van a ir a ocupar esos espacios para que estas sustancias químicas no actúen o actúen en forma más prolongada. ¿Qué quiero decirles con esto? Que un paciente psiquiátrico es dependiente de la medicina, es dependiente de los fármacos, necesita los fármacos. Ahora, los psiquiátricos están llenos, ¿por qué? Porque las patologías psiquiátricas cuando no se tratan, se descompensan, pero cuando se tratan, se mantienen estables. Un paciente que tiene, por ejemplo, esquizofrenia, es un paciente que sin medicamentos puede ser agresivo, puede tener conducta suicida, puede ser violento con usted, ¿me entiende? Pero ¿cuándo? Cuando no está medicado. Pero un paciente psiquiátrico en la medida que esté medicado va a estar estable. ¿Por qué? Porque normaliza su neurología, los neurotransmisores. Entonces, si los servicios psiquiátricos están llenos, es porque hay pacientes que están descompensados y necesitan estar ahí hospitalizados. ¿Por qué le hago este comentario? ¿A qué lo llamo? ¿Cómo nosotros podemos cooperar con esto? Si usted tiene en su casa una persona que tiene algún trastorno psiquiátrico, esquizofrenia, depresión, tendencia suicida, o crisis de pánico, lo que sea, la forma mejor que tenemos para ayudarlo es que vaya a tratamiento. Dos, preocuparse de que se tomen los medicamentos, eso es súper importante. Un paciente que tiene una patología psiquiátrica difícilmente va a estar preocupado de tomarse los medicamentos, salvo excepciones. Necesita de una red de apoyo. ¿Para qué? Para que todos los días tome este medicamento que va a suplir la falencia que él tiene desde el punto de vista químico. Y de esta manera nosotros vamos a ayudar. Si usted tiene un pariente que tiene una patología psiquiátrica, no hay que deshacerse de ellos y tratar de que se hospitalice o se vaya a un psiquiátrico. No, llevémoslo al tratamiento y una vez que esté estable, participemos en su medicación para que esta patología no se descompense. Como existe, por ejemplo, no tiene nada que ver con la psiquiatría, pero como los pacientes diabéticos. Los pacientes diabéticos, cuando están descompensados, presentan patologías concomitantes, pero en la medida que se toman sus medicamentos y hacen su dieta, la diabetes les permite vivir normalmente. Lo mismo pasa con un paciente psiquiátrico. Sí. Quiero aprovechar estos últimos 3 minutos, 4 quizás con la gentileza de mi director, dedicarlo a un tema digamos, su profesión 100%. ¿Por qué la ciencia médica del ámbito de la odontología le ha costado tanto avanzar en el tema de la regeneración de los tejidos en las encías?
Entiendo que el hígado, por ejemplo, se autorregenera en esta máquina maravillosa que es el cuerpo humano. Sin embargo, el tema de las encías es un tema que prácticamente se hace hoy día, voy a usarlo al mejor estilo de la agricultura, un injerto, ¿cierto?, para salvar las situaciones. Entonces, cómo, ¿cierto? La ciencia médica, la odontología, ha avanzado lento en esta parte y sí es un tremendo problema también cuando el mundo va envejeciendo, las encías se retraen. Y ahí hay un tema que creo que estamos al debe, Doc. Bueno, miren, ¿qué pasa? Que en el caso específico de la retracción gingival, es decir, la encía que se recoge en relación a las piezas dentarias. Miren, la cavidad bucal está en constante funcionamiento. Y eso también dificulta la cicatrización porque no puede dejar de usarse. Pero donde hay encía, obligatoriamente, y esto tienen que ustedes no olvidarse, tiene que haber hueso. Donde hay encía, debajo de ella, 1,5 milímetros, tiene que haber hueso. Entonces, cuando hay recesión gingival o que la encía se ha recogido, es porque también usted ha perdido tejido óseo. Y el tejido óseo se pierde por enfermedades metabólicas, es decir, sistémicas, que hacen que uno vaya perdiendo hueso en general, por enfermedades locales en la cavidad bucal que rodean a la pieza dentaria, como por ejemplo un cepillado traumático. Cuando uno cepilla con cepillos duros, ese trauma hace que haya reabsorción ósea y también se retraiga la encía. O otra cosa, la enfermedad periodontal, el famoso sarro, esa bacteria que produce toxinas que lo que hacen es que van eliminando el tejido óseo y los dientes se sueltan. Y por lo tanto, si no hay tejido óseo, la encía también se recoge, se retrae. Y lo otro, otra forma de perder o tener esta expresión de esta recesión gingival, ¿cuál es? El bruxismo, el rechinamiento dentario, es decir, la sobrecarga. Si usted anda todos los días con un saco de papa al hombro, va a tener problemas en la columna. Lo mismo acá, si usted anda rechinando los dientes, no solo apretándolos, sino que también resbalándolos entre ellos, ¿qué comienza a pasar? Esas fuerzas se transmiten al tejido óseo, el tejido óseo se reabsorbe y la encía lo acompaña. Es como ¿Cómo lo superamos? ¿Y cómo lo ya. superamos entonces? ¿Cómo lo superamos? Uno, primero, diagnóstico. Debemos identificar primero cuál es la causa. ¿Por qué? Porque yo les hablé de varias causas por cuál se puede producir la recesión gingival. ¿Cierto? Bien. Entonces, identificación de la causa. El odontólogo, el especialista, tiene la expertise para poder identificar la causa y de esa manera eliminarla. Por ejemplo, si es por bruxismo o rechinamiento dentario, ¿qué se hace? Medicamentos para relajar la musculatura, para normalizar el sistema nervioso autónomo, el uso de un plano de relajación que estira la musculatura y la relaja y evita el rechinamiento. Por lo tanto, no va a haber sobrecarga en el hueso y por lo tanto la recesión gingival va a desaparecer. Si la causa es un cepillado traumático, aprender una técnica de higiene bucal mucho más suave, más normal y usar cepillos suaves, ¿verdad? Tres, si es por una diabetes descompensada, compensar la diabetes para evitar la pérdida de hueso. ¿Me entienden? Entonces, ahora, y Y el después injerto, controles pero periódicos. el injerto se practica. Ahora, exacto. Ahora, ¿qué pueden hacer? ¿Qué tratamiento podemos hacer nosotros para ahora recuperar inserción gingival? Es decir, la encía perdida, recuperar la posición. Es decir, si usted el cubrecama le quedó corto y ahora, ¿cómo podemos alargar ese cubrecama para que cubra toda la cama? Existe la posibilidad de hacer injertos. Ahora, no recuperan la totalidad de la encía perdida, pero sí se puede recuperar algo. Y necesita, por lo tanto, sí, esto sí o sí para poder recuperar la encía a través de injertos, necesita haber eliminado la causa que determinó esta patología. Una vez que eliminamos la causa, podemos ir a reparar. Y para eso existe el injerto gingival libre. Tomamos, por ejemplo, un pedacito de tejido del paladar y lo ponemos en la zona donde hay falta de encía insertada. ¿Y para qué? Para regenerar esta zona. Es decir, llevamos células a ese lugar para que se regeneren. Existe también la forma de poner hueso a través de los injertos óseos y la regeneración tisular guiada que se llaman. Es decir, resumiendo, si usted tiene recesión gingival o la encía se la ha ido recogiendo, lo primero ir al especialista para que identifique la causa. Una vez que se identifica la causa, se trata y luego habrán procedimientos que podremos realizar con algunas limitaciones, como son los injertos gingivales. ¿Para qué? Para recuperar esta encía perdida.
Lo trascendente en esto sí es bueno dejarlo claro también, Doc, es que las encías no vuelven a crecer por sí solas. No, Por lo tanto, es tremendamente interesante frenar justamente el daño, eliminando las bacterias y en casos avanzados, procurar, digamos, ciertos estos aseos que tantas veces hemos conversado en los servicios que ustedes prestan también. Doc, el tiempo nos pilló, súper agradecido del tiempo que nos ha dedicado el día de hoy, doctor Jean-Pierre Giraudo Orrego. Ya está atendiendo siempre ahí en Torre Millennium, ¿cierto? así es, en el edificio Millennium 2, piso 8, oficina 803, presto a poder ayudarle. Y gracias por la audiencia que nos dan. Y recuerden, envíen sus preguntas, porque queremos ayudarlos. Tal cual. Muchas gracias. Un abrazo grande para ustedes, Doc. Nos tenemos que ir y nos vamos rápidamente en nombre de Automotriz Pochar, Las Hortensias 3604 Villa San Martín en Talcahuano. Lleve su automóvil con confianza. El calor inteligente, el calor eficiente lo pone un calefactor PAPS. Nueva casa matriz en calle Ongolmo 23 en Concepción. Además, toda la información está en www.paps.cl. Por fin, tenemos en Concepción un servicio cardiológico para un electrocardiograma, para un ecocardiograma, para un holter de presión arterial en Cardiogres. Cardiogres está ubicado frente al Hospital Regional de Concepción, en calle San Martín, 1459. Le cuento que el doctor Lynch, el doctor Franco Inocente y el doctor Milton Inostroza acumulan una experiencia de más de 100 años para analizar su enfermedad digestiva. Converse con ellos en calle Janequeo 375 en Concepción. Miguel Andrés Arratia, mi director, me despido. Muchas gracias a nuestros telespectadores. Que estén bien. Chao, chao y a cuidarse.